Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Ser Auténticos. En el episodio de hoy vamos a hablar la preeminencia del amor. Para explicar un poco por qué elegimos el título, quería hablar acerca de qué significa la preeminencia. Y yo tengo anotado que la preeminencia es la importancia o superioridad, supremacía, en este caso del amor. Estamos hablando del amor. ¿Por qué se dice que el amor es lo más importante? Y para eso quiero leer 1 Corintios 13. Vamos a leer del 4 al 8 y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Acá podemos ver en este pasaje cuántas cualidades tiene el amor. Y el amor debe ocupar el primer lugar, porque es lo más necesario. Sin él, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas que podamos hacer, todas las obras que podamos hacer son vacías. Si leemos antes de todas estas cualidades que nos menciona que tiene el amor, podemos leer que Corintios 13, del 1 al 3, nos habla de por qué es tan importante el amor. Y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, acá Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que se fijaran en las prioridades que tenían, porque se interesaban mucho por los dones espirituales, pero estaban olvidando qué era lo más importante, más allá de que, si bien sí son importantes los dones que el Espíritu Santo da, lo más importante no es eso, sino el amor que uno tiene al hacer las cosas, y más relacionado a la obra de Dios también. Uno tiene que tener amor por el prójimo, amor por el otro, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene tener todos los dones, todas las profecías, tener una fe increíble si solamente me preocupo por mí mismo, si solamente me interesa mi crecimiento espiritual y no puedo amar a los demás? Entonces, por eso es que Pablo recuerda qué es lo más importante más allá de los dones, que es el amor hacia el otro. Y quizá uno cuando no conocemos a Dios tenemos un concepto distinto de lo que es el amor, y para saber qué es el amor, entonces Pablo nos cuenta todo esto que tiene el amor, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia. Y así como se describe, es el amor de Dios. En 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, nosotros no sabemos amar hasta que conocemos realmente a Dios, porque el amor es una cualidad del carácter de Dios. Entonces, uno, al no tener a Dios, no puede amar y no sabe amar. Y cómo fue la demostración tan grande que Dios hizo de este amor tan increíble, fue a través del sacrificio de Jesucristo. A través de esa muerte de Jesús, de esa entrega que se entregó a sí mismo. No fue que lo mataron, sino que Él quiso entregarse para salvarnos a nosotros. Esa fue la muestra más grande de amor. Pues también en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Jeremías 31:3 también dice que hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Es decir, Dios tiene un amor tan profundo. El amor de Dios es algo que es tan incomprensible
que nunca vamos a llegar a entender por qué Él nos ama tanto, por qué Él fue quien dio el primer paso. Siempre fue Él el que se acercó primero a nosotros. Ni siquiera es porque nosotros decidimos amarlo, sino que Él fue el primero que nos amó a nosotros, aunque hayamos sido pecadores, aunque no lo merecíamos. Fue Él quien nos amó primero. Y saber que Dios te ama, que tiene un amor tan profundo, que no somos nosotros los que nos acercamos a Él, sino que Él se acerca primero, porque Él nos amó primero. Y acerca de todas estas cualidades que vemos del amor que habla Pablo, dice, el amor es sufrido, y Jesús sufrió la cruz por nosotros. Después dice que el amor es benigno, y la benignidad se caracteriza por su amabilidad, su ternura, compasión y deseo genuino de hacer el bien a los demás. Jesús mostró su benignidad acercándose a los enfermos, a los heridos, a los quebrantados de corazón, a los pecadores, a aquellos que estaban necesitados. Jesús en esta tierra caminó demostrando amor hacia cualquiera que se le acercaba. Él amó demostrándolo a través de la liberación que Él le hacía a aquellos que estaban oprimidos, a aquellos que tenían demonios. Él echaba fuera demonios, Él sanaba enfermos, Él se acercaba a aquellos que estaban necesitados. Podemos ver que también dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y Jesús vivió exactamente de esta manera. Cuando estuvo en esta tierra, siempre buscó lo mejor para el otro. Nunca juzgó a nadie, sino que fue empático y enseñó a otros a amar al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Él dijo, porque si ustedes aman a solamente quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de distinto? ¿Qué hacen de diferente? Porque los pecadores también aman a los que se aman entre ellos y no saben amar a los demás. Nos enseñó a nosotros a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y Jesús tenía fe y lo demostró aceptando el plan divino que Dios tenía, porque creía que todo lo que iba a pasar en esa cruz tenía un propósito tan grande como salvar al mundo entero del pecado. El amor nunca deja de ser y el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios nunca deja de ser. Y como decía, que el amor es una cualidad del carácter de Dios y no hay nada que vos puedas hacer que te pueda separar de Él. Dice que nada creado en el cielo o en la tierra te puede alejar de su amor. Y decirte que si estás pasando por una situación en donde quizá te está costando dejar cambiar actitudes o te está costando acercarte a Dios, que tengas en cuenta siempre esto, que Dios está ahí para extender su mano y levantarte cuando vos te caes, que el amor de Dios nunca va a cambiar por vos, que Dios te ama tanto, que nunca lo vas a entender y Él entregó a su Hijo por vos. Entonces, comprender esto y tener ese corazón agradecido de realmente entender que Dios te ama, es algo tan increíble y es un gozo tan grande que uno tiene. Y a veces viene el enemigo con la culpa, a veces uno se culpa a sí mismo porque no puede cambiar, porque le está costando quizás seguir adelante y se culpa y dice yo no merezco el amor de Dios, pero es que nunca lo merecimos. Y igualmente Dios nos amó y es algo tan hermoso de poder disfrutar, de vivir una vida con Dios sabiendo que no importa nuestras incapacidades, no importan nuestros errores, porque el amor de Dios supera todas esas cosas. Qué tremendo este tema, ¿no? Qué satisfactorio es poder hablar del amor. Hay una palabra que en este versículo de Primera de Corintios me llegó mucho y es: el amor nunca deja de ser. Y yo creo que en esta vida todo se apaga. Las fuerzas tarde o temprano se cansan, o sea, caducan. Hasta las palabras proféticas tienen fecha de vencimiento, pero hay un amor que no caduca, hay un amor que es eterno para mí y para vos. Y ese es el amor de Dios.
Y yo creo que cuando Pablo escribió estas palabras, eso yo creo que significa, y me atrevo a decir que él experimentó el amor benigno de Dios. Y yo creo que el amor benigno es un amor que no es egoísta, que no perjudica, que es útil, es un amor que es constante, es un amor que te apoya, que te ayuda, que tiene cuidado, y eso es lo que Dios tiene hacia todos nosotros. Eh, si vamos, ¿cuál es el acto más grande de amor? Hay dos, cada uno tendrá su perspectiva. Está el amor del Padre que envió a su Hijo a morir por un mundo pecador, y está el amor de Cristo hacia nosotros, que derramó su sangre en la cruz, sufrió e hizo muchísimas cosas que, que lamentablemente perjudicaron a él por un pueblo, un mundo pecador. Yo creo que en esta vida todo se termina, pero cuando eso se termina hay algo que sigue en pie y es el amor. Es el amor que dice la palabra que no es jactancioso, es un amor benigno, un amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta. Y saben que hay una palabra que dice en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mi discípulo si tuvierais amor los unos con los otros. Qué importante es impartir ese amor que Cristo un día, primero Él nos impartió hacia nosotros, y ahora que nosotros lo tenemos como hijo de Dios, como pueblo de Dios, poder impartirlo hacia los demás. Amor yo creo que es mirar la necesidad del prójimo, ayudar al menesteroso, al desvalido, al caído, a ese al que la sociedad ignora. Si lo llevamos al tiempo de antes, Cristo caminó por las calles ayudando a los leprosos, ayudando al paralítico, ayudando al ciego, pero si lo llevamos en este tiempo de ahora, está el drogadicto, está el alcohólico, está aquel que el mundo rechaza, que lo ignora. Y ustedes se imaginan una persona, un hijo de Dios que vaya y con tan solo un simple abrazo, vos podés ser la respuesta que aquel muchacho, aquel joven le pidió a Dios. Qué importante es poder demostrar el amor del Señor, demostrar ese amor que Él puso en nosotros, porque el amor no debe de huir de uno mismo. Pablo dice que de qué sirve mover montañas con fe, de qué sirve hablar 10 idiomas, de qué sirve darle todo al pobre si no hay amor. Todo es vacío, todo se esfuma, todo se va, es neblina, no sirve de nada, es ruido, dijo Pablo. Bueno, en Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo voy a decir una vez más, que se encuentra en Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué hermoso versículo y qué confrontante a la vez, porque sabemos que Dios no se complace por las cosas materiales. Él no se complace por el dinero, Él no se complace por las cosas del mundo. Dios se conmueve por lo que sale íntegro de nuestro interior, por lo que sale íntegro de nuestro corazón. Yo creo que importante es para la iglesia, qué importante es para Dios ver uno de sus hijos reflejando su amor. No importa el lugar, no importa las condiciones, no importa el momento, no importa la hora, no importa, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida, si bien sabemos, hermano, que estamos viviendo en unos tiempos donde el joven, tanto como la persona que está en el mundo, está padeciendo en angustia, en tristeza, y qué importante es darle un abrazo, qué importante es reflejar el amor de Cristo, no importa la circunstancia. Si hay algo, sabemos que el enemigo siempre va a atacar por el lado de la vergüenza, de decir, no, él no lo necesita, pero saben, hermano, hoy estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que mejores tiempos no vendrán, que el amor de muchos se enfriará y que la maldad va a ir en aumento. Entonces nosotros, como los hijos de Dios, es importante poder llevar su palabra y que aquel que esté lejos del camino de Dios pueda reconciliarse con este Dios todopoderoso que nos ofrece un amor eterno para todos. Amén, sí, como decía Bruno, cuán importante es saber amar y amar a la otra persona, ¿no?
Jesús nos dejó un nuevo mandamiento en Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿No? Cuán importante es amar al otro a pesar de lo que haya hecho. Yo creo que todos somos pecadores y todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos perdidos, hemos pecado, pero yo creo que no estamos en ninguna posición de juzgar a la otra persona. En el versículo 11 de 1 Corintios 13 dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Este versículo me impactó porque yo creo que en el camino de Dios tenemos un recorrido y cuando empezamos tenemos un nivel de madurez poco y en ese momento por ahí juzgamos mucho a las personas, no porque este cometió un grave error, no porque este hizo lo otro. Y cuando vos ya vas pasando por momentos en tu vida, en el camino, te das cuenta que vos también puedes pasar con eso y cuán difícil es superar, ¿no? Ese momento de lucha. Más lo digo por experiencia también. Y me impactó muchísimo porque no, uno a veces juzga a la otra persona sin saber por lo que está pasando, sin saber por lo que le está costando pasar ese momento. Y yo creo que ahí donde tiene que entrar el amor que Dios nos dejó, que Jesús lo hizo en la cruz. Él aún siendo pecadores nos amó, entregando su vida. ¿Y por qué nosotros no amaremos a personas que cometieron pecados y no estamos en ninguna posición de juzgarlo? Porque también somos pecadores. Y quien juzga yo creo que no está en una posición de madurez. Como decía Cande en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿No? Cuando no podemos amar a la otra persona como es, yo creo que realmente no conocemos a Dios. Realmente no conocemos el amor que Él nos ha dejado. Y si leemos la Biblia, el amor es muy importante en toda la Biblia. Por más de que hayas hecho o no hayas hecho. Cuando vos pasás por un nivel de maduración, te das cuenta que vos sos igual a esa persona, que podés pasar lo mismo que esa persona. Y por eso yo me ponía a pensar, ¿no? También es una pregunta para ustedes. ¿En qué nivel estás? ¿El de niñez, que realmente todavía no conoces el amor de Dios? ¿O el de maduración, que vos decís, bueno, no sé por lo que está pasando esa persona, pero voy a amarla, voy a ayudarla, voy a abrazarla, voy a darle una palabra de aliento? Por más de que vos estés mal, Dios igual te puede usar para llegar a la persona. Y así que yo le quiero dejar esas preguntas para ustedes. Y bueno, nada, también entender esto, un corazón agradecido con todo lo que el Señor hizo. O sea, cuando uno realmente entiende todo el amor que Dios tiene hacia uno, realmente comprende que el sacrificio de Jesús no es una licencia para pecar. O sea, porque estamos hablando del amor, entonces uno puede pensar, bueno, entonces si yo cometo errores, si yo peco, entonces ¿qué pasa? Porque Jesús me perdona igual. Porque si estás diciendo que se entregó por mí, entonces significa que yo puedo vivir mi vida y quizás en el último momento de vida que me quede puedo arrepentirme, entonces Jesús me va a perdonar. Pero pensar de esa manera solamente demuestra un corazón que realmente no entendió todo el sacrificio que Jesús hizo por uno, porque cuando uno entiende eso, uno realmente está tan agradecido con Dios que anhela vivir una vida con Él y comprende que
Dios aborrece el pecado. Entonces, si yo debo amar a Dios, también amarlo significa aborrecer lo que Él aborrece. Y si Él aborrece el pecado, entonces yo no voy a querer vivir una vida en pecado. Yo no voy a querer vivir una vida que a Él, que ante sus ojos sea algo malo. Porque yo quiero estar cerca de Él, porque yo quiero que Él me mire con agrado. Yo quiero que cada cosa que yo haga en mi día a día sea como un perfume grato a sus pies. Yo no quiero tomar su amor como a la ligera. Uno cuando realmente entiende eso, realmente anhela obedecer a Dios, porque entiende que Dios no pide una obediencia vacía, una obediencia porque Él te está mandando, entonces bueno, yo le tengo que obedecer, sino que la obediencia que pide Dios es un acto de amor que sale de uno porque entiende el amor de Dios, porque le quiere agradecer por todo lo que Dios hizo en su vida, porque entiende que si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo para morir por mí, entonces ¿por qué yo voy a seguir viviendo como vivía? Si la palabra dice que yo soy criatura nueva en Cristo, yo no voy a querer vivir una vida como vivía antes, porque yo anhelo estar todos los días más cerca de Dios. Entonces entender y aclarar eso es algo importante. Pero también es un balance, porque también está la otra parte de decir, de equivocarnos quizás y de caer y de decir, bueno, entonces yo no merezco más el amor de Dios, yo no puedo ser más amado. Pero tampoco es eso, porque Dios siempre está ahí. Dios está para levantarte y si vos te caes, Él no se aleja, Él no nos va a dejar. No quiere que te quedes estancado, sino que con su amor y entendiendo su gracia, entonces uno decide levantarse otra vez y volver a intentarlo porque entiende el amor de Dios. Entonces es tener un balance entre esas dos cosas, entender que su amor no es una licencia para pecar, pero a la vez entender que si pecamos, si fallamos, Él nos perdona porque su amor es así, porque nos ama y nos ama porque somos sus hijos. Entonces es muy hermosa toda esta palabra. Es algo muy bonito poder hablar del amor de Dios porque es realmente un amor transformador, es un amor que el mundo no puede dar y que solamente puedes experimentar si conoces a Dios. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, realmente que puedan meditar esto en su corazón, que puedan quizá compartir esta palabra para los que crean que sea necesario, para aquellos que están necesitando quizás una palabra de amor, que puedan también dejar sus comentarios si es que quieren comentar algo y los vamos a estar leyendo. Así que nada, Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Y bueno,